nuestro estudio bíblico de este día miércoles. Espero que tenga deseo de aprender más de las cosas de Dios. Y vamos a dar un saludo a nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook y después por YouTube. Vamos a hacer nuestro conteo y vamos a empezar en unos minutos, ¿ok? Dios les bendiga, mis hermanos. De Highland Park, estamos en el 6544 de la norte de la Figueroa Street en Highland Park, California. Y les damos la bienvenida tanto a los que están aquí como a los que nos están viendo por Facebook. Y vamos a comenzar, les doy la bienvenida a todos ustedes y vamos a comenzar con una oración, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios dirección. Señor, te dedicamos estos momentos a ti, te damos las gracias por todo lo bueno que eres con nosotros día con día. A veces no lo notamos, a veces no lo apreciamos, pero tú siempre estás haciendo cosas que nos benefician a nosotros y a nuestras familias, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tus bendiciones, a aprender a ser agradecidos contigo, Señor. Y te damos las gracias por todos mis hermanos que están aquí en esta tarde, una tarde calurosa. Ha estado bastante caliente aquí en Los Ángeles. Pero te damos las gracias porque ellos han recibido tu invitación y tú pones el querer y el hacer en nuestros corazones de acuerdo a tu buena voluntad, Señor. Te damos las gracias por ello y te pedimos que esta noche podamos aprender algo y todos juntos salgamos bendecidos. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. No, vamos a cantar de una vez, mis hermanos. Vamos a cantar un canto que lo tengo. Gloria a Dios. Vamos a cantar este canto que es muy bonito. Casi nunca lo he cantado aquí en la iglesia, pero sí lo han oído. Yo soy Adrián Romero. Vamos a cantar. Te pregunto que si le subo. Me dice que me ama cuando escucho llover, me dice que me ama con un atardecer, lo dice sin palabras, con las olas del mar, lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Y ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Gracias, Señor. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos libres. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo
Tome asiento, mi hermano. Los niños pueden ir ya a su clase. Vayan. Llévense a todos los niños. Y a los niños nunca los metan en ese cuarto y los dejen solos, porque es peligroso que estén ahí todos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Démonos prisa para irnos. Gloria a Dios. Se van contentos. Gracias por los hermanos que están ayudando el día miércoles a cuidar a los niños. Damos gracias a Dios por ellos. Las hermanas, ¿verdad? No los hermanos, las hermanas. Bueno, hermanos, esta tarde queremos estudiar algo. El Señor siempre está poniéndome esa necesidad de explicar ciertas cosas acerca del Espíritu Santo. Creo que hay una gran carencia de información en la iglesia acerca del Espíritu Santo. Y yo pienso que hay cantidad de iglesias que me tengo que tener cuidado en lo que hablo, ¿verdad? Porque a veces yo pienso que hay muchas iglesias que inclusive lo ignoran a él, porque piensan que el Espíritu Santo es un desorden, y el desorden lo hacemos nosotros, porque Dios es un Dios de orden. Y el Espíritu Santo es bienvenido a nuestra iglesia, porque es un espíritu de orden y de amor y de paz. Le damos las gracias al Señor. Si quieres ir con los niños allá abajo, ya están allá abajo, mamá. Nomás bajando la escalera, ahí está. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, nos da gusto verles. Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que entender, que si no llegamos a comprender estas cosas, siempre vamos a hacer las cosas en nuestro esfuerzo personal. Y nuestro esfuerzo personal en las cosas de Dios se queda siempre corto. Por eso es que es mi énfasis en estas cosas del Espíritu Santo, porque no le estoy hablando de algo que leí en un libro, estoy hablándole de algo personal. Y a mí en la iglesia metodista no podíamos hablar del Espíritu Santo. Era algo que no se usaba, no lo queríamos hablar, y sin embargo yo entré con ideas nuevas a la iglesia y la iglesia creció. Entré con música nueva y me criticaron mucho porque no cantaba los himnos, y la iglesia creció. Así es que no debemos de tener miedo, sino el miedo debe de darnos de no buscar al Espíritu de Dios. Y quiero explicarles, mis hermanos, que es algo que es difícil para muchas personas entender, que Dios es un Padre, es un Hijo y es un Espíritu Santo, y que los tres son uno solo. Pero también los tres funcionan independientemente, y los tres tienen sentimientos independientes, y los tres tienen funciones independientes. Porque si nos ponemos a estudiar todas estas cosas, nos damos cuenta de que es algo difícil, pero al mismo tiempo no es tan difícil entenderlo. Y la razón que no es difícil entender al Espíritu Santo es porque cuando nosotros nos damos cuenta de cómo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que entender que nosotros también somos en tres partes. Es importante que nosotros nos demos cuenta que somos en tres partes. Nosotros somos espíritu. Oiga bien, no somos alma. Decir que somos alma es ofender a Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, y dice que anda buscando quien le alabe en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que la parte más importante de nosotros es nuestro espíritu, no es nuestro cuerpo, porque nosotros somos un espíritu que tenemos alma y habitamos en un cuerpo. Se lo repito, nosotros somos un espíritu que tenemos alma, pero habitamos en un cuerpo. Este cuerpo va a ser lo último que va a ser transformado cuando venga el Señor por segunda vez. Nuestro cuerpo va a ser glorificado, nuestro espíritu ha sido liberado y nuestra alma está en una transformación constante, y eso es lo que tenemos que entender nosotros, porque si no comprendemos todas estas cosas, nos vamos a confundir por completo, porque nosotros nunca pedimos cosas al Espíritu Santo, siempre le pedimos cosas a Jesús o al Padre. Y nosotros tenemos que entender una cosa: el Padre y el Hijo están en el cielo, el Hijo está sentado a la diestra del Padre, y de allá ha de venir. No dice la palabra de Dios que de aquí vamos a ir, dice que de allá Él ha de venir.
Y en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, no dice, vamos, me está oyendo, mi hermano. Esto que yo hablo es muy raro, porque nadie lo explica de esta manera. Todos decimos que cuando moramos nos vamos a ir al cielo, y eso es una cuestión que no es bíblica, porque no vamos a ir al cielo. El cielo va a venir aquí. Vénganos tu reino, no dice vámonos a tu reino, vénganos tu reino. Y dice, sí, pero el Padre tiene moradas preparadas para nosotros. Sí, tiene moradas preparadas para nosotros, pero tiene que entender que mi esposa prepara los alimentos en la cocina, pero me los trae al comedor. ¿Sí me entendió lo que le quise decir? Y yo vi a la Nueva Jerusalén descender de lo alto. Descender de lo alto, ese es el templo que nosotros vamos a habitar, porque eso es la casa del Padre, es un templo, y ahí va a estar vestida como para una boda. Eso exactamente cuando vamos a ser nosotros trasladados de aquí a las nubes, no dice al cielo, a las nubes donde la Nueva Jerusalén nos va a encontrar, y por primera vez vamos a ver el rostro de nuestro Salvador. Y va a estar muy lindo, vamos a tener unas bodas. Yo que nunca tomo, voy a tomar vino. Imagínense qué vino tan delicioso nos va a servir el Señor en esa cena. Vamos a tener una boda, y cuando tenemos una boda allá, la tierra tiene tribulación aquí. Por eso es bueno seguir al Señor. Nos conviene. Se oye feo esto, nos conviene seguir a Dios, porque Dios tiene preparado para nosotros cosas buenas. Pero quiero explicarle a mi hermano todas estas cosas y muchas más que tengo en la mente, pero no me va a dar tiempo, porque quiero enseñarle que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Cuando dice la palabra, Dios creó los cielos y la tierra, y el segundo versículo dice, pero la tierra estaba vacía y en desorden. Dios nunca crea algo en vacío y en desorden. Algo sucedió entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 de Génesis. Y eso que sucedió fue que los ángeles y el demonio que fueron expulsados, la tercera parte de los ángeles del cielo fueron expulsados, fueron mandados aquí a la tierra, y hubo un desorden grande aquí. Porque lo que antes estaba por fuera se fue para adentro. Haga de cuenta que voltearon algo al revés, porque la palabra de Dios dice que antes había piedras preciosas y todo, y ahí caminaba el diablo entre sus piedras preciosas. Tiene usted que leer la Biblia. Pero hubo una gran tribulación ahí en esta tierra, y todo cambió, y ahora para encontrar un diamante tiene que escarbar. ¿Me está comprendiendo, mi hermano? Entonces, entre el 1 y el 2 hubo un gran desastre aquí en la tierra. Por eso dice un versículo muy interesante que yo encontré en la Biblia, dice, porque Dios formó la tierra y la compuso. Ese versículo casi nadie lo ha leído, pero yo lo encontré. O sea que Él la hizo y la compuso. ¿Y cómo la compuso? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Cuando todo estaba vacío y descompuesto, el Espíritu de Dios se empezó a mover. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, si usted lo lee con cuidado, dice, Dios hizo la luz. Pero posteriormente nos habla y dice que Dios hizo la luna y las estrellas y el sol. Nosotros creemos la luz, creemos que son esos astros que nos alumbran en la noche, la luna, y en el día el sol. Pero cuando habla la palabra de Dios que Dios hizo la luz, quiere decir que la luz del Espíritu Santo le dijo a cada elemento de la tierra dónde era su lugar original. Por eso dice que las aguas se recorrieron y hubo tierra seca, y las plantas empezaron a crecer, y las estrellas fueron puestas en el firmamento. Todo estaba hecho un desorden, pero Dios vino a través de su Espíritu Santo a poner orden. Nuestro Dios, a través de su Espíritu, es un Espíritu de poder. Él pone orden en nuestra vida. Por eso una vida sin el Espíritu Santo, llena de religión, siempre va a fracasar, siempre van a estar frustrados. Yo quiero servir a Dios. El apóstol Pablo lo dice. Entre más quiero hacer lo bueno, más acaba haciendo lo malo. Digo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de bajeza? Y posteriormente dice Jesucristo. Pero nosotros tenemos que entender que el único que puede cambiar nuestras vidas es el Espíritu Santo. No nuestras religiones. Porque hay personas religiosas que no han cambiado. Y hay personas religiosas que se pasan estudiando la Biblia y haciendo todas esas cosas, y en un momento de él caen en una trampa de Satanás y los hace pedazos de diablo. Dije, a ver si alguien dice amén. No, ¿verdad? Porque sabe que nosotros no damos testimonios completos en la iglesia. Nadie da testimonio completo, ¿no? Siempre escogemos pedacitos de nuestro testimonio para que nos veamos así. Yo era esto, pero no, en todos los detalles no los decimos porque se ven muy feos. No me vea tan serio, hermano. Os estoy hablando muy fuerte. Ahora, mire, el Espíritu Santo puso todo en orden. La tierra y todo lo que dice la palabra de Dios, porque nos habla de dos partes, cuando la creó y cuando la arregló. Y
Y después lo último que hizo fue crear al hombre. Y cuando crea al hombre, el espíritu que sale de la boca de Dios es el Espíritu Santo. No dice que le sopló, dice respiró. Respiró en aquel ser para que fuera un alma viviente. Le dio vida. El Espíritu Santo nos da vida a nosotros. Es el espíritu de vida para nosotros. Me tiene que entender, porque deberíamos de tomarlo más en cuenta en nuestras oraciones, deberíamos de tomarlo más en cuenta en nuestro deseo de tenerlo a Él, porque siempre pedimos estar cerca de Jesús, pedimos que Dios nos conceda esto, que Jesús nos conceda esto. El Espíritu Santo es la persona más importante que hay ahorita en la tierra. No hay nadie más importante que Él, porque es el Espíritu de Dios, Espíritu de poder, y es Dios. Y tenemos que entender que Él está haciendo el trabajo más difícil, porque dice su palabra que Él nos va a entregar un día sin mancha y sin arruga delante de Dios. Mire, que si hay un trabajo difícil, uno es pastor y cómo sufre uno con la gente. Ahora imagínense, el Espíritu de Dios tiene que transformar a cada uno de nosotros y hacernos perfectos, sin mancha y sin arruga antes de presentarnos delante de Dios. Qué bueno cuando me da gusto cuando nadie dice amén, es que no saben lo que estoy hablando. Ahora miren, el Espíritu Santo fue el que puso entendimiento en Adán y Eva para que ellos guardaran ese pacto de sangre que quería Dios que lo hicieran. Y ellos se lo pasaron a sus hijos, pero uno de ellos era de una línea diferente al otro. Tiene que entenderlo esto, mi hermano. Porque el Señor cuando maldijo a la mujer, ¿se acuerda que la maldijo cuando comieron la manzana? Sí, y ahí los agarré a todos, no comió ninguna manzana. Yo he comido manzanas y no me ha pasado nada. Eso es una tontería, que por una manzana, dice un fruto, pero no dice que fue una manzana. Y fue un fruto de un árbol que no era un árbol común y corriente. Dijo, de todos los árboles comerás menos del árbol. ¿De qué? Entonces no era un árbol de los que tenemos en la parte de atrás de la yarda, o sea, no era un árbol de manzana. Y yo un día ya di un estudio bien profundo acerca de esto, pero le quiero decir esto. Este muchacho dijo, tengo que hacer esto, tengo que ofrecer también lo que mis padres me han enseñado, que necesita ser un cordero y necesita haber derramamiento de sangre, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Me estaba yendo, mi hermano. El otro dijo, no, yo le voy a dar los frutos de lo que yo he sembrado. Era agricultor. Ningún fruto que dé la tierra nos puede dar el perdón de nuestros pecados. Yo le voy a decir una cosa, entre la gente mafiosa en mi país y en otros países, iban a orar antes de hacer un crimen, iban a orar para que Dios los protegiera o algún santo los protegiera, y daban dinero a la iglesia para que eso sucediera. No hay nada, si usted no diezma, si usted no ofrenda, de todos modos, aunque ofrendara y diezmara, de todos modos, eso nunca iba a perdonar sus pecados. Eso lo hacemos por agradecimiento a Dios, pero no para buscar el perdón de nuestros pecados. A mí me dieron escapulario en la iglesia católica y nos daban que hiciéramos otras cosas, las mandas esas que la gente andaba de rodillas de un lugar a otro y todas estas cosas. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere sacrificios de ese tipo de cosas, porque ninguna de esas cosas nos va a traer perdón de pecado. Pero este sacrificio de un cordero estaba apuntando directamente al cordero que iba a venir un día a salvar a todos nosotros. Amén. 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 Sí, uno se rebeló contra Dios y el otro hizo lo que debería de hacer, porque el Espíritu Santo viene a recordarnos todo lo que Dios dice. Está conmigo. Ahora, el Espíritu Santo también le dijo a Noé lo que tenía que hacer. El Espíritu Santo estaba encargado de la creación, y eso es lo que no hemos entendido. El Espíritu Santo estaba encargado de la creación. Le voy a dar un dato que no lo tengo aquí y se me vino a la mente. La razón que Sansón venció a los filisteos era porque el Espíritu Santo se posaba, no lo tenía, pero se posaba sobre él y le daba la fuerza. El Espíritu Santo es un espíritu de poder y vencía a todos los filisteos con una quijada de burro. Con eso agarró y mató a todos. Quiero que entienda esto, que el único que nos puede dar poder en nuestra vida para hacer las cosas correctas es el Espíritu Santo.
Hay mucha gente que se la pasa orando y tienen rosarios y tienen letanías y tienen toda clase. Y no creo que nosotros los cristianos estamos tan lejos. Muchos de nosotros tenemos reciprocidades del catolicismo y todavía hacemos estas cosas de que todos los días tenemos que hacer ciertas oraciones para que Dios nos bendiga. Lo que necesitamos entender es que el que está ahorita con nosotros es el Espíritu Santo, es el que debemos de buscar con todo nuestro corazón. También me voy rápido porque le puedo dar todo el Antiguo Testamento y le puedo enseñar que el Espíritu Santo estuvo aquí. También nosotros sabemos que Moisés se había querido hacer, él quería hacer las cosas como él pensaba. Eso es lo que yo les digo, mi hermano. La iglesia, no podemos llevar una iglesia porque nosotros pensamos que ya sabemos cómo llevar. Porque nos damos cuenta que cada rato vamos a chocar con situaciones que no podemos resolver. Es solamente la dirección del Espíritu Santo el que nos hace salir adelante. Y se lo digo, por 34 años. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido una carga. Porque por 34 años he tenido deseos de hacerlo. Después de tantos años, Moisés se le aparece una zarza ardiendo. El poder del Espíritu Santo habla con él. Quítate los zapatos porque el lugar donde pisas es un lugar santo. Desde ese momento Moisés es convencido de lo que tiene que hacer y la manera en que tiene que hacer. ¿Me está entendiendo? Ahora, mire, ahí mismo nosotros tenemos que entender lo que es el Shekinah o el Shekinah. Es el poder de Dios. El poder de Dios se manifestaba en el desierto de varias maneras muy interesantes. Fue el poder de Dios el que detuvo las aguas para que no pudieran ya pasar esta gente había una nube de fuego y había el fuego para que no pudieran llegar y matar al pueblo de Dios cuando había cruzado. Fue el mismo que cerró el mar y se los tragó. Mire, ahorita se lo hace. Esa nube era el poder del Espíritu Santo, que por las noches se ponía sobre ellos, sobre el día, para que ellos pudieran caminar en la sombra del desierto. Imagínense lo que, ahorita todos ustedes andan con calor y todo, 100 grados es todo. ¿Cuántos vivían allá en sus países cerca de desiertos, donde la temperatura subía a 110, 115, 120 grados? Esas son temperaturas altísimas, que no puede uno sobrevivir. Esta gente no traía paraguas, no había agua. Imagínense cruzar un desierto sin agua. Pero el Espíritu Santo fue el que estuvo proveendo, de parte de Dios estuvo proveyendo todo lo que ellos necesitaban. Su ropa nunca se acabó, sus zapatos nunca tuvieron que cambiarlos. Y andaban en el desierto en esas temperaturas. En la noche la nube les daba sombra, en el día les daba sombra, y en la noche les daba la luz que necesitaban para hacer todo lo que necesitaban hacer. Es muy interesante. Ahora, ese Shekinah, esa llama de fuego, era la que se posaba sobre el arca del pacto para poder hablar con el pueblo de Dios. Donde se presentaba la llama, ahí tenían que estar el tabernáculo. Si la llama se movía, tenían que mover el tabernáculo. Nosotros debemos de aprender es que nosotros necesitamos movernos hacia la presencia de Dios. No pedirle a Dios que se acerque a nosotros, sino nosotros movernos a la presencia de Dios. Porque saben una cosa, a veces les voy a poner un ejemplo tonto. Mi bendición puede estar en ese lugar, pero yo le digo, Señor, bendíceme aquí donde estoy. Y el Señor me va a decir, muévete ahí. Y yo digo, no, bendíceme aquí, nunca la voy a recibir. Le digo porque ha habido veces que en el pasado yo me recuerdo que no tenía yo ganas de ir a ciertos lugares y sin embargo tuve que ir y recibí unas bendiciones bien grandes. Porque el Señor no está para consecuentarnos, está para ordenarnos lo que tenemos que hacer. Es nuestro Dios. Está conmigo, mi hermano. Ahora mire, cosas bonitas. A veces no me gusta hablar así porque he hecho a perder toda la teología, ¿verdad? Porque decimos que Jesús era hijo de Dios, y si era hijo de Dios, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. No fue el Padre, fue el Espíritu Santo. Se lo voy a comprobar. El libro de Lucas, capítulo 1, versículos 35 y 36. Lo puede leer todo el versículo, nos habla de la aparición del ángel a María. Dice el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo,
El Espíritu Santo, porque le dice María, ¿cómo voy a tener hijos si nunca he conocido varón? Dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, él y el poder del Altísimo, ¿ve que es un poder? Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llaman estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. ¿Ven lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento a nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento para nosotros. Tal vez podemos seguir una religión con más ganas, pero no hay nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es completamente arrepentirnos, no de nuestros pecados. Nuestros pecados los perdona la sangre de Cristo. Arrepentirnos de la manera vana de vivir. La palabra vana quiere decir vacía. Sí, nos arrepentimos de vivir una vida vacía delante de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos pone el deseo de seguirlo, buscarlo y hacer lo que Él nos dice. Miren en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5, miren lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Ahora, ¿quién le dio el cuerpo a Jesús? Fue el Espíritu Santo. Le voy a enseñar un versículo que yo encontré. El Espíritu Santo le dio un cuerpo a él. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo tiene control de nuestro cuerpo. Hay otro versículo que lo tengo aquí y que dice, el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, los levantará a nosotros. Está encargado de nosotros. Quiero decirle que no debemos levantar alabanzas y adoración a nuestro Dios o a Jesús, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros y lo hemos hecho a un lado, porque no lo recordamos. Pensamos que si aprendemos ciertas cosas ya podemos hacer ciertas cosas y no es cierto. Nuestro Señor no nació en Navidad, nuestro Señor nació en las festividades de Sukkot. Las festividades de Sukkot son las festividades del desierto, lo que sea de los tabernáculos del desierto, el tabernáculo del desierto. Por eso María no andaba buscando un mesón donde le dieran hospedaje. Eso no es cierto, porque no nació en diciembre. En diciembre los pastores no andan en el campo. En diciembre en Israel hace un frío tremendo, no se puede pastorear en diciembre. Lo que pasa es que nuestro Señor nació en el día de Sukkot. ¿Por qué? Porque Navidad no tiene ninguna relación con nuestra Biblia. No hay ninguna relación de Navidad con nuestra Biblia. Pero las fiestas de Sukkot sí están descritas en la Biblia. Y el Señor venía a que esas fiestas se hicieran vivas. Él era las fiestas. ¿Me están comprendiendo? Yo estudié todas las fiestas judías y en todas las fiestas judías encontré a Jesús. Es muy interesante, la primera cosecha. Somos Jesús y los que somos de Él somos la primera cosecha. Pero ahora le quiero decir esta cuestión. El Señor nace ahí y en la fiesta de Sukkot hay varias divisiones de la fiesta. Una de las divisiones de la fiesta es la fiesta de la luz. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la luz. Sí, toda la fiesta describe a Jesús. Él nació en esa fiesta. ¿Por qué? Porque todos los que habitaban tenían que ir a celebrar esa fiesta al lugar de nacimiento donde estaba. Y eso no era un pesebre. Nuestro Dios no iba a nacer entre animales. Nuestro Dios iba a nacer en un lugar específico. Y los Sukkot, hasta la fecha los judíos los construyen de ramas de palma. Yo no sé cuántos han pasado por ver erigirse en esos tiempos y ven que hay unas casitas allá afuera en la yarda de enfrente. Ahí pasan dormidos varios días porque esa es la tradición de ellos. Y tenemos que entender que Jesús, por el Espíritu Santo, nació en una fecha específica que tenía que ver con algo que estuviera en nuestra palabra de Dios. La Navidad no está mencionada en la palabra de Dios en ningún lado. No dice diciembre. Yo leí todas las fiestas, no hay ninguna en diciembre más que la fiesta de Menorá, por ahí cae en diciembre. Ahora mire, nuestro Señor Jesucristo no ha empezado su ministerio, no ha hecho ningún milagro, y de repente tiene que ser bautizado. Juan el Bautista ya había sido ungido por el Espíritu Santo para tener el mensaje correcto. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él tenía el mensaje correcto. Este es el único mensaje correcto que tenía. Tanto así que el Señor dice, bautízame tú a mí. Porque yo quiero decirle que el bautismo no es una cosa más de echarle agua o meterlo en el agua a alguien. Las personas que se bautizan aquí en esta iglesia tienen que estar de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Jesús estaba de acuerdo con la doctrina de Juan el Bautista.
Juan le dijo, no, tú bautízame a mí. Dijo, no, es necesario para que se cumpla la justicia. Lo que le estaba diciendo es que si tú eres el maestro y tú tienes ese mensaje, y ese mensaje es el mismo por el que fui enviado aquí, tú bautízame a mí. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué era importante que Juan lo bautizara? Porque el propósito de Jesús se iba a cumplir. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba a vosotros, era el mensaje de Juan el Bautista. Jesús empieza a predicar y dice, arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado a vosotros. Ese es el mensaje que nosotros hemos perdido. Hemos perdido un mensaje porque hemos compartido el Evangelio como curitas para los problemas de nuestra vida. El verdadero remedio para vivir una vida, y una vida abundante, es tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Todo lo demás son remedios caseros. Se lo puedo comprobar. Hay muchos de ustedes que han venido a la iglesia y gloria a Dios, pasan al altar y después, ¿dónde andan? Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos hace personas responsables en las cosas de Dios. Ahora, se bautiza, sale del agua, el Espíritu Santo llega y se la Trinidad. El Padre dice, este es mi Hijo en el que tengo contentamiento. El Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma, no como una paloma, en forma de paloma. Y el Hijo estaba ahí. La Trinidad estaban juntos. Tres diferentes, uno solo. Tenemos un solo Dios. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Y enseguida de que se es bautizado, el Espíritu mismo lleva a Jesús al desierto. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu mismo nos va a meter en los problemas más difíciles para comprobar una sola cosa. Que cuando lo tenemos a Él, no va a haber nada imposible para nosotros. Dios sabe que cuando su Espíritu mora en nosotros, todo va a estar bien en nosotros, pero nosotros no lo sabemos hasta que nos meten en problemas. ¿Me están comprendiendo, mi hermano? Hay gente que cuando tiene un problema grande se desespera, dice no sé qué hacer, se ponen a orar, pero se ponen a llorar en las noches, pierden el sueño. Y les voy a decir una cosa, cuando el Espíritu Santo nos pone tranquilidad y paz, aunque esté la tormenta bien fuerte. Porque a Jesús le pasó. El Espíritu Santo lo puso a dormir cuando había una tormenta. Los otros no lo tenían, dijeron, nos estamos hundiendo, ¿no vas a hacer algo? Se paró y dijo, vientos, cállense, agua, baje. Se calmó y dijeron los discípulos, miren, eran discípulos de Jesús, dijeron, ¿quién es este? No lo conocían. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le hacen caso? Y por ese espíritu, Jesús venció a Satanás. ¿Me está oyendo, mi hermano? Lo venció, le ofreció muchas cosas y el Señor lo rechazó hasta el último, que le dijo, si tú me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra que me fueron dados a mí. Y no le dijo el Señor, eres un mentiroso, porque Adán los había perdido. Satanás los tenía, porque no podemos ofrecer lo que no tenemos. Yo no le puedo decir, yo te voy a dar $1 millón, ¿de dónde lo tiene? ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Jesús no le dijo, eres un mentiroso, los reinos de la tierra son míos. Él vino a devolvernos lo que nosotros habíamos perdido. No vino a traer cosas nuevas, vino simplemente a devolvernos lo que habíamos perdido. Habíamos perdido una relación con Dios, nos la vino a devolver. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Él vino a devolvernos esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Él vino a devolvernos el amor hacia Dios. Él vino a devolvernos el deseo de hacer obras buenas en nuestra vida. Él vino a devolvernos el amor por nuestras familias y por nuestros hijos. Él vino a devolver todo lo que nosotros habíamos perdido. ¿Está entendiendo, mi hermano? Porque hay personas que esto les pasa por arriba, porque como nunca leen la Biblia, vienen aquí y dicen, ya no le prestamos. Porque el Espíritu Santo es el que nos da interés en las cosas de Dios. Bueno, mire, le voy a leer Mateo 4:17. Ya que lo tentó y ya que estaba listo, mire, dice la palabra, desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que el Espíritu Santo estaba con Jesús. El Espíritu Santo era la necesidad de Jesús. Sin el Espíritu Santo Jesús no tenía poder. La gente no lo entiende, piensan que llegó así como Superman y que podía hacer cualquier cosa. No, es igual que nosotros, vino igual que nosotros. Nosotros podemos hacer ciertas cosas porque el Espíritu está en nosotros.
Me está entendiendo, mi hermano. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que hemos perdido. Podemos predicar muchas cosas, son buenas, pero el mensaje principal de la Biblia es este. Esto es lo único que predicó Jesús acerca del reino de Dios. Y si nosotros no lo entendemos, estamos perdiendo mucho de nuestro tiempo en aprender cosas buenas sin tener la base para poderlas entender. Cuando entendemos el reino de Dios, entendemos la Biblia. ¿Me están comprendiendo? Por eso dice la Biblia, busca primero el reino de Dios, su perfecta justicia, y todo lo demás te será añadido. Pensamos que es comida y bebida, y no, todo lo demás te será entendido. Tu mente se abrirá y tú sabrás qué hacer en todas tus necesidades. ¿Por qué fallamos tanto en nuestros matrimonios? ¿Por falta de dirección? Ay, alguien diga, me van a estar muy callados, les pegó el calor fuerte. Estuvo predicando a todas las personas acerca del reino de Dios, y la gente lo seguía donde quiera que, porque decía, ¿quién es este que predica con poder? ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Mire, para juntar 15,000 personas por acá y otro tanto por allá, inclusive Pedro, me estoy adelantando todo, cuando recibe Pedro el Espíritu Santo, después de haber negado al Señor y después de haberle cortado la oreja, que no sabía ni mover la espada, bien Pedro, le cortó la oreja al soldado, se para Pedro y predica el primer mensaje después de la venida del Espíritu Santo sobre esos 120 personas. ¿Y cuántas personas dice la Biblia que aceptaron al Señor? ¿Ya? Como 3,000 o 5,000. 3,000 hombres, 3,000 personas. Ahora, no los bautizó Pedro. ¿Sabe lo que sucedió ahí? Se empezaron a bautizar unos a otros. Nunca hubieran acabado en un día. 15,000 personas. Dijo, bautizaos. No dijo, los voy a bautizar. Bautizaos, arrepentidos y bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se acabó la cosa. Hemos hecho del bautismo y de muchas cosas algo tan escondido. ¿Qué pasaría si estuviéramos manejando en el freeway y de repente viéramos un accidente y viéramos una persona que se está muriendo? Y si nos diera la oportunidad de Dios de acercarnos a Él y decirle, quisieras entregarle tu vida a Cristo, no quieres recibir a Jesús, tú no lo puedes recibir. Es una mentira ese llamado al altar. Nadie de nosotros podemos recibir a Jesús. Dice, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Pero si tú llegas y dices, ¿quieres darle tu vida a Jesús? Y Él dice sí, porque Dios ya está ahí con Él. Si tú tienes una botella de agua, le vas a decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me importa que seas en la iglesia. Tú tienes la autoridad en esos momentos para bautizar a cualquier persona en el nombre del Señor, porque a nosotros nos es dado el ministerio de la reconciliación para reconciliar al hombre con Dios sin tomarle en cuenta sus pecados. Ay, mi hermano, si quitáramos un poco de religión y empezáramos a entender la libertad que hay en el Espíritu de Dios, seríamos felices. Ahora, ¿qué sucedió después de todo esto? Empezaron los milagros, empezaron las manifestaciones. Las cosas hermosas empezaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. No se puede hacer milagros sin el Espíritu Santo porque nosotros nunca vamos a poder lograr hacer uno. ¿Me está comprendiendo lo que le digo, mi hermano? El Espíritu Santo es el que tiene el poder. Tengo que ir rápido, si no me acabo. Cuando el Señor estaba ahí en el huerto, estaba llorando, estaba sufriendo porque tenía que tomar una decisión. Tanto así era que le dijo, Padre, si es posible que tú alejes de mí esta copa. Lo que estaba diciendo, tu voluntad, porque no era una copa de vino, era la voluntad de Dios. Si es posible que tú quites de mí este sacrificio que tengo que hacer. El Espíritu Santo llegó y lo vio al Señor. Y él reaccionó, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque nadie conoce mejor la voluntad de Dios que el Espíritu Santo. Nosotros no podemos entender qué quiere Dios en nuestra vida si el Espíritu Santo no nos lo revela. Dice que cuando nosotros oramos tan mal que el Espíritu Santo gime delante de Dios
para interceder por nosotros. O sea que, como diciendo, se lo voy a poner para que me lo entiendan todo. Como decía, Señor, no les hagas caso a lo que están pidiendo. Lo que necesitan es esto. Porque Él nos conoce mejor que nosotros. Porque a veces nosotros pedimos de acuerdo a nuestro propio provecho. Pedimos para nosotros, ¿verdad? A veces nos olvidamos del vecino, pero decimos, Señor, sáname, porque tengo que ir a trabajar y a lo mejor voy a la iglesia si me siento bien el domingo. Sí, porque el domingo te sientes mal, te quedas en casa para poder ir al lunes a trabajar. O sea que tu Dios es el trabajo, no es el Señor. Hebreos 9:14. Voy de tiempo, tú me dices, tú me avisas, porque a veces me va la mente de todo esto que hago. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante, ¿mediante qué? El Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Fue a través del Espíritu Santo que el Señor se pudo ofrecer en sacrificio. ¿Cuántos habían leído este versículo? Sean honrados. Gloria a Dios. Es que cuando uno lo conoce, uno lo busca. Se lo voy a leer de nuevo para que lo vean. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante, a través, con la ayuda del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. No podemos, hay un versículo, creo que está en Hebreos, dice, ofrezcamos un sacrificio racional que es nuestros propios cuerpos vivos, no dice muertos, no es que nos tengamos que matar, vivos. O sea que podemos ofrecer nuestro servicio a Dios a través del Espíritu Santo. Si ofrecemos servicios a Dios sin el Espíritu Santo, esos mismos servicios se van a convertir en pleitos en la iglesia. Híjole, ahora sí le estoy dando al puro clavo. Yo aquí, cada que pego con el martillo le doy a alguien. Sí, porque a veces decimos, quiero servir a Dios en qué, pues yo quiero en esto. ¿Y cómo sabes que Dios quiere que le sirves a Él? Deja que Dios te ponga. Deja que Dios te diga lo que quiere que Él haga, porque si tú vas a querer servir a Dios para que los demás sepan, ya perdiste todo. Dice la palabra de Dios que no dejes que tu mano derecha haga lo que la izquierda o que la izquierda haga lo que la derecha, porque hacer cosas para quedar bien con los hombres, dice el apóstol Pablo, dice, ¿con quién tengo que quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? Nosotros tenemos que, ahora yo pregunto, ¿con quién queremos quedar bien? ¿Con nosotros mismos o con Dios? Una hermana aquí, que ya no está aquí, hace mucho, me dijo, yo solamente me gusta hacer las cosas para Dios, de las que yo siento contentamiento de hacerlas. Se oye medio bíblico por la manera que lo puso, pero es una mentira. Si hiciéramos solamente lo que nos gusta hacer para Dios, ¿cuál es el punto? Es como si usted les dice a sus hijos, me sacan la basura mañana porque es día de la basura. Padre, yo solamente te obedezco en las cosas que a mí me gusta hacer. Algunos de ustedes le daban uno, ¿verdad? Al menos los traumados de mi tiempo ahora, ya no toques a los niños porque los traumas. La trauma van a tener esos niños cuando salgan allá a la sociedad y ellos ya no los van a consentir como los consienten muchos de los padres de ahora. Se van a ver con una cruda realidad que la gente allá afuera en el mundo no va a tratar a nuestros hijos como los tratamos en la iglesia. Nosotros tenemos que hacer de hijos fuertes para que cuando salgan allá afuera no vayan a regresar diciendo, ay, me hicieron esto. Aguántese. Sí, porque a veces que los queremos cuidar. Ahora vamos a seguir. El Espíritu Santo fue el que estuvo con el Señor para que pudiera aguantar todo el sufrimiento. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, aguantamos todo. Nunca nos vamos a poner en este aspecto de aguantar lo que Jesús aguantó, porque por una razón muy importante, Jesús no era culpable de nada. A veces nos pasan cosas feas a nosotros porque nosotros las provocamos, y aún así el Señor nos ayuda a salir de ellos. Dígame amén, ¿no? Amén. Ahora vamos a seguir adelante. Ahora miren, cuando abren el sepulcro para nuestro Señor Jesucristo,
y lo llevan ahí y cierran la piedra, el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu estaba con él. Porque si usted lee lo que hizo en esos 3 días, sin el poder del Espíritu Santo no lo pudo lograr. No voy a entrar en detalles porque me tardo otra media hora en explicar lo que hizo Jesús en 3 días. Ahora mire, la piedra fue abierta por el poder del Espíritu Santo cuando 2 ángeles fueron mandados por él. Se removió la piedra y Jesús salió con vida, porque la tumba no pudo contenerlo a él porque tenía el Espíritu de Dios. Le voy a probar esto. Porque la palabra de Dios dice en el versículo que ya le dije, porque el Espíritu Santo es el mismo que levantó a Jesús de los muertos, será el mismo que os dé vida a vosotros. Cuando él estaba ahí en la tumba, el Espíritu Santo estaba ahí. Y dijo, yo te voy a dar poder para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer, y además te voy a dar poder para que puedas resucitar. Me está oyendo, porque yo le estoy destruyendo a muchos la teología. Eso no me enseñaron a mí en la teología. A mí no me lo enseñaron, yo lo aprendí solito. Ahora miren, el Señor se despide de todos. El Espíritu Santo ya se había adelantado, porque su trabajo había terminado. Óigame bien, el trabajo del Espíritu Santo había terminado. Ya Jesús había hecho todo lo que necesitaba hacer aquí en la tierra. El Espíritu Santo se va y el Señor dice, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo, les voy a poner de esta manera para que lo entendamos, porque cuando yo llegue al Padre y entregue mi sangre, porque la sangre de Jesús fue entregada en un templo no hecho de manos. Me estoy metiendo ya. Porque no fue hecho en un tabernáculo, porque el tabernáculo que hay en los cielos no está hecho de manos de hombres. Y ahí fue entregada la sangre de Cristo, que era el pago por la salvación de nosotros. Cuando esa ofrenda fue entregada, el Padre dijo, ahora ya puedo dar yo mi promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa es que el Señor, nuestro Dios, iba a regresar al Espíritu Santo que salió de nosotros por culpa del pecado, porque ahora el pecado ya había sido perdonado y ya por lo menos 120 templos estaban limpios por el Espíritu Santo para que pudieran recibir la promesa. Por eso el velo se rompió. Porque el Espíritu Santo lo tenían encarcelado en un lugar ahí en el templo, como en el tabernáculo. Ahora el Espíritu Santo puede llegar a cualquier templo, a usted, a mí, a cualquier templo, porque la sangre de Cristo limpia los templos para que el Espíritu Santo pueda morar en ellos. Hebreos 9:14 dice la palabra de Dios. Esto ya se lo dije. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, levantó de los muertos, o sea que estuvo con los muertos, a Jesús, está en vosotros. Esa es una advertencia, está en vosotros. Porque todos dicen, cuando me muera me voy a ir al cielo. Si no tienes al Espíritu Santo, no vas a ir ni un centímetro más arriba ni abajo de la tumba donde estás. Si está en vosotros. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que necesitamos el Espíritu Santo. No se trata de decir, el Espíritu Santo está con nosotros. Está en ti, porque si tú no sabes si está en ti, y si está en ti se va a manifestar, porque no es un dicho. Pero lo más importante es este versículo tan sencillo. Dice, y aquellos que no tengan al Espíritu Santo, pídanselo a mi Padre, y mi Padre se los dará. Y no dice nada más, no pone, si hacen esto, esto y esto y esto. Pídanselo a mi Padre. Miren, sean sinceros conmigo. ¿Cuántos en este mes han orado y han dicho, Señor, dame tu Espíritu? Les salió la mayoría de nosotros pasamos el tiempo pidiéndole a Jesús. Y pedimos por cosas que nos hacen falta. Porque no caminamos por fe, caminamos por vista. Señor, se está acabando el trabajo, allá en mi trabajo, Señor, te pido que nos des más trabajo. Y por eso es que hay mucha gente que nunca pasa de un nivel espiritual. No importa cuánto estudies, no importa cuánto te metas en leer la Biblia, porque la Biblia dice la palabra de Dios que la letra mata, pero el espíritu que está en la Biblia es lo único que vivifica. Yo conozco gente que conoce la Biblia pero de página a página, y son judíos y no creen en ella, porque la letra no te salva, pero el espíritu que está en ella te va a hablar. Ya voy a acabar. Juan 16:13.
Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que el que conoce la voluntad de Dios es el Espíritu. Y Él va a venir a decirnos todo, hasta lo que ha de venir. ¿Me está comprendiendo, mis hermanos? Hay veces cuando nosotros declaramos algo, no lo hacemos porque queremos hacernos profetas, sino porque Dios nos puso esa declaración en nuestra boca. ...120 personas recibieron el Espíritu Santo. Porque era un espíritu de poder, hubo un terremoto, hay un sacudimiento, hay un viento fuerte, y hubo todo esto, porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder. No es un espíritu solamente para eso es una tontería que a mí me fastidia, porque pudiendo tener lo original, se conforman con andar diciendo tonterías. El don de lenguas es una lengua, no es una repetición de 3 palabras. Y lo podemos tener todos porque todos somos hijos de Dios, y si creemos en el sacrificio de Jesucristo y que su sangre nos ha limpiado, nuestro templo está limpio. Lo único que tenemos que hacer es llenarlo, porque si no tenemos nuestro templo lleno, ¿de qué nos sirve aprender tanto? Si lo más importante en la mañana para ti es una taza de café, estás perdido. Estás perdido. Estás perdido, porque lo más importante para ti en la mañana debería de ser buscar a su Espíritu, porque es la solución a todos tus problemas. Amén. Es el que te da fortaleza. No son tus vitaminas. Es el que te da fuerza. Es el que te da la sensación de que quieres hacer cosas mejores. Es el que te pone ideas. Miren, hermano, cuando la verdadera alabanza llegue aquí a la iglesia, no va a ser, ay, pues salió bonita la alabanza ahora. No se trata de que salga bonita, se trata de que tú puedas llegar a la presencia de Dios a través de la alabanza. No se trata de ver quién puede cantar, se trata de ver quién puede adorar a Dios. Y solamente dice el Señor que los anda buscando a los que lo adoren en espíritu y verdad. Si los anda buscando es porque no hay muchos. Porque si tú piensas que porque estás cantando ya estás adorando a Dios, estás mal. Estás mal. Hay veces que uno adora a Dios y no puede ni hablar. Un día me pasó. Estaba ya tocando el keyboard, porque antes no era tan flojo, yo tocaba el keyboard. No ponía nomás ni de que sonara ahí el keyboard. Sí, me aprendí muchos cantos. No sé si mi hermana cantaba 6 cantos de la alabanza con el keyboard. Y estaba yo cantando y de repente caí de rodillas, hermano, me puse a llorar. No pude seguir. Y mire, pasó algo bien interesante. Toda la iglesia se cayó. Y todos empezaron a llorar. Y una persona me dijo, pastor, qué lindo fue el día de hoy en la adoración y la alabanza. Pero si ni canté. Cuando el Espíritu de Dios está entre nosotros hay libertad. La libertad no la traen los cantos. La libertad viene cuando le adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Señor anda buscando, dice la Biblia. Nuestra oración sin el Espíritu Santo es una oración seca. Por eso los servicios de oración, la gente van. ¿Saben qué son los servicios de oración? Son como los libros de cocina. Todas las hermanas los compran porque tienen fotografías muy bonitas, pero nunca los usan. No, si a mí me han criticado, olvídense por esos servicios de oración. No, a mí no me gustaban. La verdad, no me gustaban los servicios de oración. Porque siempre andamos pidiendo por nosotros. Si usted se pone y se calla y le dice, Señor, háblame, van a pasar muchos meses, semanas y semanas, pero un día Dios va a saber que en verdad usted tiene interés de oírlo y va a hablar. Y ese día usted no va a volver a ser igual. Este versículo es muy interesante. En Zacarías dice, continuó él y me dijo, está hablando con Zorobabel, yo le explico bien. Esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Lea conmigo, dice, no por poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No trate de resolver los problemas usted.
El Señor se lo dijo a Moisés cuando dijo Moisés, mira, este pueblo tuyo se está quejando todo, y ahora ¿qué hago con él? Acá está el desierto, acá está el mar, y acá están las montañas, y acá viene el faraón con toda su gente. Dijo el Señor, diles, callaos y aquietaos y ved la salvación de Dios por vosotros, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. A veces necesitamos callarnos. Y le he pedido al Señor tantas veces que me ayude y no me ayude. Cállese. El Señor no necesita que se lo esté recordando cada día. El Señor sabe nuestros problemas antes de que le digamos nuestros problemas al Señor. ¿Por qué no dedica su tiempo a darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con usted? Por el perdón que ha dado a nuestros pecados. Porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Amén. Díganme, amén, todos. Amén. Ya acabo. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, ¿oyó? Pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El Señor dice, me podrán decir lo que quieran, me podrán hacer lo que quieran y se los voy a perdonar. Pero si ustedes ofenden al Espíritu Santo, no habrá perdón para ustedes. ¿Y sabe cuál es el pecado más grande contra el Espíritu Santo? No tener interés en él. Ese es el pecado más grande. Y le voy a explicar por qué rápido. ¿Cómo ando? ¿Que ya me pasé? ¿Le explico esto ya con esta acá? Sí. La razón es esta, mi hermano. Porque la única manera en que nosotros podemos entender el sacrificio de Cristo es a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si nosotros no ponemos atención al Espíritu Santo, nosotros mismos estamos cerrando la puerta de nuestra salvación. Por eso dice, el pecado en contra del Espíritu Santo, la negligencia que tienen ustedes de no mencionarlo, de no buscarlo, ahí mismo trae condenación para ustedes. ¿Cómo van a recibir salvación si ustedes no conocen lo que Jesucristo hizo por vosotros? Y la única manera en que lo pueden conocer no es a través de un libro, no es a través de estudiar, es a través de su Espíritu Santo que nos explica lo mucho que Él pagó por cada uno de nosotros. Yo puse no por educación, sino por revelación lo que tenemos que hacer. Miren, para que se ría, esta es la foto de cuando yo empecé en la iglesia metodista. Miren qué color, ya andaba cano, yo me salieron las canas desde muy joven. Pero mire, ese pastor Richard Richard fue un pastor tremendamente, que me decía, yo no te entiendo bien lo que tú dices, pero me gusta hablar contigo. No sé si era algo positivo que me estaba diciendo o me estaba criticando. Y miren, hermano, me doy cuenta, he estado sano por todos estos años, no me he enfermado como para no venir a la iglesia, he estado sano, y me han dado buenas noticias de ahora el doctor que estoy mejor todavía. Y no es por otra cosa, hermano, sino porque hay una misión que cumplir, como Jesús, como cualquier otro, y el Señor nos va a dar salud, y nos va a dar la alegría y el gozo de darle lo mejor de nuestra vida al Señor. Amén, gloria a Dios. Ya acabo, mi amor. 34 años. 34 años. Se fue mi juventud. Dar a Dios los mejores años de vuestra juventud para que cuando los tiempos malos lleguen, no tengas en ellos contento. Pero muchos llegaron hasta que llegaron los tiempos malos y entonces dicen, yo quiero hacer cosas para Dios, pero ya no puedo, bien. De todos modos nos va a salvar el Señor, porque hay una parábola de unos que empezaron a trabajar en la mañana, otros a mediodía y otros hasta allá que iba a acabar el turno, y a todos les pagó igual, porque la salvación es para todos nosotros, la compró Jesús. Ya dejo lo demás, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te pido, mi Padre, que tú pongas interés en cada uno de nosotros por ese espíritu que tú has mandado a ayudarnos, a explicarnos, a darnos poder, a darnos autoridad sobre Satanás, Señor. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer y por todo lo que tú estás haciendo entre mis hermanos. Bendícelos. Y, Señor, hay veces que nos preocupamos por aquellos que no vienen, les queremos hablar, pero mientras que tú no pongas en ellos interés en tus cosas, todos nuestros esfuerzos son en vano. Te damos las gracias porque algunos oirán y entenderán, y algunos otros seguirán en sus propios caminos de una vida vana, una vida vacía que no los va a llevar a ningún lado. Ten misericordia de ellos como la tuviste con nosotros, Señor. No la merecíamos nosotros, ni ellos tampoco, pero tú eres bueno. Te pido que los bendigas y que los ayudes para que ellos puedan dar su vida a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias pidiéndote por el servicio del domingo, que sea una bendición para nuestra iglesia. Amén y amén. Ya acabamos.